Ok, formalmente entonces iniciamos, damas y caballeros. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al tema programado para este día, que tiene que ver con la amortización y tablas de amortización, que ya es de los últimos temas que vamos a desarrollar en la asignatura a lo largo de 3 semanas, previo a la semana que está antes del examen parcial. Entonces, para ello vamos a revisar un poco la teoría, muy poca, por cierto, pero que es necesario revisarla para efectos de tenerle el fundamento sobre el cual nos vamos a basar para efectos de hacer la aplicación práctica de la misma. Básicamente, en finanzas, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos, que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos iguales. Si se recuerdan, esa es prácticamente la definición típica de una anualidad. Entonces, la aplicación práctica del cálculo de una anualidad tiene que ver con eso, con una amortización de un compromiso o bien el generar una serie de pagos relativos a una obligación contraída. Aunque esta igualdad de pagos y de periodicidad es lo más común, también se llevan a cabo operaciones con ciertas variantes. Por ejemplo, Lincoln Portus, que es el referente en matemática financiera de origen chileno que se maneja en la mayoría de universidades, él hace el planteamiento de las famosas anualidades escalonadas, que son unas anualidades que se caracterizan porque van creciendo cada cierto tiempo y el pago deja de ser constante después de cierto intervalo. Eso provoca una variante en términos de cómo se aplica el apartado de amortización, pero eso es porque el enfoque que él maneja es el enfoque que se maneja en Chile. Sin embargo, Díaz Mata, en el ámbito de trabajo que tiene en México y lo que nosotros vemos en nuestro entorno, casi siempre manejamos el hecho de manejar valores similares, ¿sí? Si bien es cierto, podríamos ampliar el contenido hablando de ese tipo de anualidades y esquemas de amortización, por el momento nos circunscribimos a lo que el programa nos exige. En este caso son tablas de amortización y programas de amortización basados en pagos e intervalos iguales, ¿verdad? Entonces, brevemente tenemos que hacer una pequeña diferencia, una pequeña distinción entre una cosa y otra, porque la amortización, que es lo que estamos viendo ahora en este tema, es la extinción mediante pagos periódicos de una deuda actual, es decir, hoy adquiero un compromiso este día y en base al valor que se ha adquirido como compromiso este día, se genera el detalle de la amortización. Es decir, partimos de una anualidad en base a un valor presente. Eso es la amortización. Por otro lado, los fondos de amortización son acumulación de pagos periódicos para liquidar una deuda futura o lograr una meta de ahorro. Es decir, yo hoy decido que necesito dentro de 5 años $20,000. Entonces, la cantidad que yo requiero de $20,000 es un valor futuro, porque lo voy a requerir dentro de 5 años. Para obtener ese valor en base a una serie de depósitos mensuales o anuales, según el caso, periódicos, debo basarme en el cálculo de una anualidad partiendo de un valor futuro. Recalco eso porque en ocasiones, sobre todo en los exámenes, surge una duda bastante presente que es, cuando se plantea un ejercicio, no se distingue si se les pide una amortización o un fondo de amortización. Es decir, ambos se desarrollan mediante tablas, que son las que vamos a ver más adelante, pero el planteamiento es distinto porque una parte del valor presente de un compromiso y la otra parte de un valor futuro. Entonces, recalco eso porque hay que tener un gran cuidado sobre cómo se va a proceder en ese aspecto. Vamos a las tablas de amortización entonces. Los pagos que se hacen para amortizar una deuda se aplican a cubrir intereses y a reducir el importe de la deuda. Es decir, un pago incluye intereses y amortización. ¿Por qué se hace eso? Recordar que en términos de las transacciones comerciales donde se manejan el uso de fondos, se caracteriza porque cuando hablamos de elementos que no son de contado, es decir, todo lo que comprenda pagos con crédito o diferidos, se caracterizan porque siempre se les carga un interés. ¿Cuál es el interés? El valor o beneficio que percibe la persona que hace el negocio con su cliente. Entonces, dejando eso claro, vamos a un pequeño ejemplo. Una persona contrae hoy una deuda por 3,000. Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Ahora sí. Una persona contrae hoy una deuda por 3,000 al 20% anual convertible trimestralmente. Se amortizará mediante 5 pagos trimestrales iguales.
el primero de los cuales vence dentro de 3 meses. Elabore una tabla de amortización que describa la transacción. Vamos por partes. Lo que le he recalcado, saber interpretar lo que nos pide el ejercicio. La persona contrae hoy una deuda de 3,000. Estamos hablando entonces de un valor presente. Si es un valor presente, entonces estamos hablando de una amortización. Aparte de eso, el interés cargado anual se debe capitalizar cada trimestre. Es decir, que estamos manejándolo en función de un periodo menor que el año, porque la característica es que el interés tiene un plazo, pero su aplicación es otra. Entonces es aplicación trimestral. Los pagos son trimestrales y el primero de ellos vence dentro de 3 meses. Cuando nos referimos a que vence dentro de 3 meses, es que estamos hablando de que 3 meses es un trimestre. Y por lo tanto, si los periodos de pago son trimestrales, significa que el primer pago va a ser después de que pase el primer trimestre. O sea, que estamos hablando de una anualidad vencida, que es la forma más típica, más general de trabajar anualidades. Porque recordarán ustedes en temas anteriores, hemos visto anualidades anticipadas y diferidas. Sin embargo, ahora estamos hablando de una anualidad vencida, que es con la que todo el tiempo hemos trabajado. Poniendo eso ya en contexto, vamos a ver el apartado de la elaboración de la tabla. Para ello tenemos que encontrar el valor de la renta, es decir, es de recalcar que la columna vertebral del trabajo de las amortizaciones y fondos de amortización radica en identificar el pago o depósito que hay que hacer. En español, la renta. Por lo tanto, en el caso del ejemplo anterior, tenemos que proceder a identificar el valor de la renta. Para ello, ¿qué hacemos? Dividimos primero el interés anual entre los 4 periodos de capitalización, porque hay 4 trimestres en el año, 0.05. La fórmula que ya conocemos, sustituimos los datos y obtenemos 692.92 como renta para la transacción en particular. Acá tenemos la tabla de amortización. Ya la tiene presentada el autor, ¿verdad? El docente autor de contenido. Pero para volver más entretenido esto, vamos a generarla de esta manera. Aquí lo que hice fue únicamente que este dato que está acá, toda la información que está acá, se le dio acá, copiar y se pegó aquí. Ya una vez lo tenemos listo, ya podemos empezar a divertirnos con las tablas de amortización, porque al hecho de que estamos trabajando en entornos virtuales, se promueve mucho el uso de Excel. Sin embargo, en tiempos normales, ¿verdad? Lo ideal es de que a pie construyamos esto en el salón de clase y después ustedes se queden practicando en sus cuadernos las guías. Pero bueno, como dicen, ¿verdad? Vamos a tratar de sacar lo mejor posible de las condiciones en las que estamos. Entonces, aquí tenemos el inicio de la operación, que es hoy, ¿verdad? En el momento que estamos haciendo, tenemos entonces un compromiso de $3,000. Acá tendríamos entonces $1,000 de compromiso. Después nos dice que cuando finaliza el primer trimestre, como vence dentro de 3 meses, ¿verdad? Obtendríamos entonces al fin del primer trimestre el primer pago. ¿De cuánto es el pago? De 692.92. Y una característica de las amortizaciones y tablas de amortización con las que estamos trabajando es de que el valor, partiendo de la premisa que es una renta, ¿verdad? Se mantiene constante a lo largo de todo el periodo. ¿Sí? Indica entonces de que con solo que ustedes encuentren este valor, ya tienen completa una columna de la tabla que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, en el apartado del interés, hay que recordar que se hablaba de que era un 20% anual, pero que era convertible trimestralmente. Y como se convierte trimestralmente y los pagos son trimestrales, no hay que hacer nada más que dividirlo entre el periodo, ¿verdad? Entonces, 0.05, que sería el interés. ¿Sí? 0.05. Entonces, teniendo ya ese dato, ¿cómo encontramos el interés sobre saldo? En esencia, el interés sobre saldo es este interés aplicado al saldo que tengo como deuda. En el momento cero, cuando inicio la operación, el saldo es de $3,000. Por lo tanto, el interés que voy a aplicar es el interés ya capitalizable trimestralmente sobre este compromiso. ¿Cómo lo hacemos? El valor que tenemos acá multiplicado por el dato del interés. Y la conveniencia siempre en el uso de Excel cuando requerimos un
una información de una celda en particular que no requerimos que se mueva, lo manejamos mediante F4 para anclarla y dejarla permanente. Sería 150. Pueden ver ustedes, 692, 150. Después, en la siguiente columna, amortización. ¿Qué es la amortización? Es el pago que realmente cae de esta cuota en el interés, en el capital, perdón, restándole el interés. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que cuando estamos manejando este tipo de compromisos, de hecho la teoría lo menciona y lo voy a retomar en ese ejemplo, es de que cuando los pagos se realizan, incluyen intereses y amortización. ¿Qué es la amortización? Es el pago del capital, es decir, es reducir el capital de la deuda, además de la carga por intereses. Entonces, teniendo eso, se puede vislumbrar que el detalle de amortización va a ser igual a la deuda que tengo en ese momento menos el detalle del pago que tengo que hacer. Por lo tanto, el pago que cae de esta cuota al saldo o capital, ¿cuánto es? Sencillo, igual 692, que es la cuota, menos el interés que estoy reportando en ella. 542.92. Significa que esta cuota de 692.92 se divide en dos partes. La primera, el interés, que ya sabemos cómo se calculó, ¿verdad? Interés por el saldo, que está aquí. Y también el apartado de la amortización, que es el pago que va a capital. Es decir, en este valor es que en el primer trimestre se me reduce este compromiso. Entonces, si hacemos así, el compromiso anterior, la deuda, menos el pago que va a capital, 2.457.08. Pueden ver ustedes, 692, 692, 150, 150, 542.92, 542.92 y 2.457.08. 2.457.08. Después, teniendo esto únicamente... ¿Hola? Yo tengo una duda con Dígame. respecto a la parte de arriba, ¿verdad? Porque quiero dejar bien claro ahí el ejercicio. Yo ¿Sí? lo llevo realizando en la calculadora, la parte de arriba, la parte de donde está, de donde saca los 692.92, pero Ajá. yo lo hago de un solo en la calculadora, pero fíjese que a mí siempre me da otro dato que no es eso, ¿verdad? Ya lo he estado intentando hacer ahorita, pero no me da cuando hago de un solo la operación. Es que ese es el punto. La sugerencia, bueno, por lo menos a lo largo de toda la asignatura, lo que hemos sugerido siempre es, primero, leer el ejercicio e interpretarlo. Segundo, sacar los datos. Y tercero, utilizar la fórmula correcta. ¿La clave cuál es? Cuando utilizamos la fórmula correcta o la forma en la que está estructurada, según su nomenclatura, siempre se recomienda ir resolviendo parte por parte. ¿Y qué Sí, recomiendan las... Ajá. eso estoy haciendo ahorita. O sea, siempre lo he hecho parte por parte, primero lo de arriba y luego solventando lo de abajo, ¿verdad? Pero, ¿por qué será que cuando se hace de un solo no cuadra, no pegan los datos, pues? Eso es Ok, mi ok, a pregunta. eso es lo que voy. Eh, cuando comenta que lo hace de arriba hacia abajo, está bien, se puede. También se puede de abajo hacia arriba, no hay problema. Sin embargo, lo que recomiendan es que siempre la información más interna que requiere más trabajo se haga primero. Y es poco a poco que se va generando el detalle de cálculo. Si nos vamos a esta fórmula, por ejemplo, lo que se recomienda es el primero, es esta parte, el exponente. Porque este apartado va a modificarme esta base que tengo aquí. Una vez la desarrollo, uno menos lo que me dio. Guardo, ¿verdad? Ya una vez lo tengo, multiplico 3.000 por el interés y lo divido entre lo que guardé. ¿Me explico? Esa sería una forma. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Recordemos que la mayoría de calculadoras que tenemos disponible para cualquier desarrollo de trabajo en las asignaturas de la formación en la que estamos en este momento son calculadoras científicas, no son calculadoras financieras, porque las calculadoras financieras tienen otro tipo de programación, otro tipo de esquema de trabajo, donde usted perfectamente puede meter todos los datos y al apretar un botón le da la cuota. Así de simple. Sin embargo, en las científicas, por la forma en la que se trabaja con ellas, no es tan conveniente a veces trabajar de esa manera. Por eso la sugerencia. De hecho, la experiencia que yo pude obtener cuando recibí las 4 matemáticas en la universidad fue precisamente esa, de que a la hora de trabajar los ejercicios con una calculadora
científica, siempre hay que trabajarlo por partes y de adentro hacia afuera. Ya había gente que tenía acceso a calculadoras financieras y pues qué bueno, porque podían hacerlo, no hay ningún inconveniente. Pero recordemos que esa calculadora es más cara, es más difícil de encontrar y de hecho se caracteriza casi siempre por ser utilizada en entornos específicos, ¿verdad? En entornos de bancos, entornos de cooperativas, entornos de financieras, etc. Entonces, a lo que tenemos acceso son las calculadoras científicas, siempre se recomienda manejarlo así por partes. Probablemente por eso sea de que a la hora de estructurar toda la ecuación, a la hora de resolver no pegue, probablemente. No sé si queda clara la inquietud. Sí, porque, sí, queda clara, porque esa era la duda, ¿va? Que bien extraño, decía yo, pero no sabía de la calculadora financiera. Sí, de hecho, es bien particular porque la forma en la que se trabaja es muy distinta. Con esa calculadora usted puede encontrar cualquiera de las variables con que están constituidas en una anualidad. Renta, plazo, interés. ¿Se acuerdan lo que tenemos que hacer para llegar a un interés en base a interpolación? Con una calculadora financiera solo mete los 3 datos que tienes y le da automáticamente. Sencillo. Pero con una calculadora científica eso es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que hacer esa aclaración, ¿verdad? Hay que tenerlo por ahí. No sé, Sí, ¿podemos continuar? ¿Ok? Sí, hombre, sí. démosle con todo. Ok, va. No sé, ¿iban a preguntar algo o no? ¿O estamos bien ahí? No, que le iba a comentar al compañero de que el problema ahí es de que necesita paréntesis para todo, porque acuérdese que ahí se junta una división y una resta, entonces ahí hay más prioridad en la resta, en la división, perdón. Es correcto, de hecho, qué bueno que lo comenta, porque así que si quisiéramos hacer esto de un solo en Excel, habría que poner como 3 grupos de paréntesis aquí abajo, ¿verdad? No solamente el uno menos este factor, sino que paréntesis de uno menos paréntesis del otro entre el paréntesis de esta división. Entonces, sí, es un poquito más complicado, pero definitivamente, o sea, hay que tener en cuenta que las calculadoras no están estructuradas para este tipo de operaciones así tan específicas, pues, sino que hay que ir armando, como dicen, la expresión. Pero sí, muy, muy atinado ahí lo que comenta, gracias. Muy bien, entonces, continuando. Habíamos llegado al apartado de 692, 150, 542, 92, 2457.08, es lo que tenemos aquí. Y después, ¿verdad? La bendita bondad que tiene la herramienta, solo trasladamos. Quiero recalcar algo. Pueden ver ustedes en la última fila, aquí, en la última fila, que tenemos el apartado de la cuota, 692.92, aquí, 33 de interés, y aquí tiene 94 de centavos. Y si ustedes se percatan que esto está referenciado, es 659.92, ¿verdad? Aquí esto es lo que hace, todos los autores de matemática financiera lo que hacen es que ajustan en términos de centavos el último valor del pago a capital para efecto de que se haga cero. De hecho, si se percatan, aquí hay 95 y aquí hay 94. En teoría aquí debería ser un centavo, pero no lo ponen así porque como están presentando esto para fines didácticos, lo manejan de esa manera. En este caso, aquí tenemos ya el dato real, ¿verdad? 59.95, 92, 2. ¿Qué les puedo adelantar o qué les puedo manejar como una situación con la que probablemente se encuentren? Cuando este tipo de procesos se desarrollen, es muy normal, muy común que vayan a haber diferencias. Casi siempre las van a encontrar por las aproximaciones, ¿verdad? Pero en términos de que hay una diferencia no significa que el ejercicio esté malo, sino que hay que tomar en cuenta que la variación tiene que ser tan mínima, tan minúscula, que no afecte realmente el resultado al final. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en términos de tablas de amortización? Que la diferencia no sea mayor o menor de $1 en términos de esto que estamos haciendo. Significa que si una diferencia de 2 centavos es prácticamente cero, ¿verdad? Puede ser que sean 25, 30, 45, todavía se considera válida, todavía se considera tolerable. Ya más allá de $1, ya no. Ahí sí hay un problema que puede estar en la cuota o al momento de estructurar la tabla. Significa entonces que hay que tener presente eso. Este valor aquí al final casi nunca les va a dar cero, casi nunca. Sin embargo, hay personas que hacen, por ejemplo, los exámenes, hacen ese pequeño arreglo. En vez de manejar el detalle acá, lo pondrían tal exactamente como tiene que ser para que les dé cero. Por ejemplo, aquí sería entonces, en vez de estar referenciado, manejaríamos 659.95. Y ahí sí de cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ver. Es decir,
¿Se puede manejar como un margen? Sí, pero por ejemplo, si en vez de 659.95 ponen 660.95 para cuadrar esto, no, hay algún problema ahí, ¿verdad? Recalco, la diferencia no debe ser más o menos de $1, lo más. En ese sentido, quiero dejar ese apartado claro para que no vayan a haber inconvenientes al momento de calificar exámenes por el hecho de que cuando estamos trabajando así, la presión del tiempo que tenemos que hacer, que es corto, a veces el planteamiento, el ejercicio que hay que tomarse su tiempo para poderlo interpretar, etcétera, etcétera, a veces genera ese tipo de inconvenientes. Entonces, hay que tener muy presentes esa información para efectos de que no vayan a haber inconvenientes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta tabla, que es en esencia la que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Sacar los totales. Tenemos el total de los pagos, ¿verdad? 3.464.60. Y tenemos aquí el total del interés, que es lo que se ha pagado, ¿verdad? En esta columna. Y aparte de eso tenemos el total del capital. Aquí es donde está la famosa diferencia de los 2 centavos. Pueden ver ustedes aquí que aquí tiene 3.000 en base a los arreglos, ¿verdad? Porque de 92 le subieron a 94, ¿verdad? Entonces, si aquí, por ejemplo, le sumamos los 2 centavos, aquí, tendríamos los famosos 3.000, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que me refiero. La tabla no es que esté mal construida, sin embargo, está hecha de la forma más exacta posible según las referencias disponibles en la fórmula, que están ubicando los datos de cada celda. Pero, ¿verdad? 2 centavos de diferencia, pues nadie va a morir por eso, ¿verdad? Entonces, en el mundo real así operan las cosas. Ahora, hay que recalcar, si esta es una deuda que usted tiene con un banco, por estos 2 centavos usted va a estar condenado toda la vida y no los paga. Entonces, por eso se recalca, ¿verdad? La necesidad de generar esa exactitud en el término de pago. Pero bueno, lo importante es de que ya ustedes pueden ver cómo se construye. ¿A qué queremos llegar? Con la tabla identificamos 3 cosas. Primero, el capital que hemos pagado, el interés que pagamos sobre ese capital y el valor del total de cuotas, que debería ser capital más interés. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, démosle un poco de sentido a lo que hemos visto. En la tabla se puede observar lo siguiente. La suma de pagos trimestrales es igual a la suma de interés más amortizaciones. Por lo que hemos dicho, pago a capital. La amortización es igual al pago menos los intereses. Y el saldo es igual al saldo anterior menos la amortización. En cada periodo subsecuente, cada vez va siendo mayor la parte del pago que se aplica a la amortización, ya que al mismo tiempo también disminuyen tanto el saldo como los intereses pendientes. Pueden ver ustedes acá que el dato del interés al principio de la deuda es de 150. En el segundo trimestre, 122. En el tercero, 94. Y así sucesivamente, por el hecho de que este valor lo estamos aplicando a una cantidad cada vez más pequeña. Porque como el saldo va disminuyendo en base al pago, ¿verdad? Tendríamos entonces esa particularidad, que el interés por eso va disminuyendo. Y en sentido opuesto, el valor que va al saldo como amortización es en orden inverso. Cuando el interés va bajando, el saldo que se paga al capital va subiendo. 542, 570, 598, 698, 659. Es decir, en esto vamos de mayor a menor y aquí vamos de menor a mayor. ¿Por qué? Porque en el interés aplicamos este valor a una cantidad cada vez más pequeña, por eso va disminuyendo. ¿Y por qué la amortización es mayor? Porque el pago al estar fijo, cuando le quitamos menos interés, queda más disponible para pagar el capital. Significa entonces que la construcción de la tabla nos permite identificar esas cosas, llegando hasta el momento de extinguir el compromiso. Asimismo, se puede ver claramente cuánto es lo que resta por pagar al final de cada trimestre, el saldo, ¿verdad? Supongan que alguien dice, yo tengo este compromiso para 5 trimestres. Y resulta que en el tercer trimestre, aquí, yo logré obtener un ingreso adicional, producto de alguna inversión, producto de alguna consultoría, etcétera, y deseo cancelar completamente mi deuda. Ok, no necesito ir a preguntar cuánto debo, aquí tengo el dato. El saldo al final del tercer trimestre, 1.288.44. Si yo pagara ese compromiso en esta fecha, me ahorro estos intereses.
porque estas dos cuotas no se pagarían, ¿verdad? Significa entonces de que el extinguir con anticipación una deuda que provoca que la cantidad de intereses se ahorren, porque al no haber capital sobre el cual aplicarlo, esto no existe. Entonces, eso les permitiría salir más rápido de una deuda. Por ejemplo, ¿qué dicen los bancos cuando usted le dice, mire, saque un creditillo, mire, tome una tarjeta, etcétera, etcétera? Gente prudente dice, no, mire, que fíjate que yo tengo un temor porque esta cuestión no sé si voy a quedar así un poco ajustada y todo. No, no se preocupe, la cuota le va a quedar bien accesible y cuando usted pueda, y eso lo voy a poner entre comillas, y cuando usted pueda, abónele más para salir más rápido. Entonces, ese es el gancho con el que le quieren decir a la gente, miren, se va, porque lastimosamente la labor de los bancos es esa, colocar dinero. Entonces, cuando un cliente va informado, va preparado, lleva la preparación técnica como la que ustedes están teniendo, puede debatirle a cualquiera de ese tipo de cuestiones. Mire, si en dado caso no puedo pagar, ¿qué pasaría? Mire, si en dado caso se mantiene el esquema de pagos originales, ¿qué beneficio me trae a mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bueno que ustedes lo conozcan porque es casi imposible que a lo largo de su vida ustedes no tengan una experiencia de ese tipo. Tal vez no tanto que ustedes pidan algún préstamo, sino conocer a alguien que necesite hacerlo y darle la orientación respectiva cuando la merite. ¿Me explico? Esa es una de las grandes bondades de esta disciplina. Recordemos que el mundo se mueve en base a números y el ADN de toda empresa está en función de movimientos de dinero, ¿verdad? Toda empresa opera en base a entradas y salidas de dinero. Entonces, incluyendo también los hogares, podemos manejar este tipo de esquema, ¿verdad? El saldo. Y el valor del último trimestre se ajustó, y aquí esto es lo que estoy recalcando, para que coincidiera exactamente con el saldo de la deuda. Aunque el ajuste fue de solo 2 centavos, en casi todas las operaciones es necesario hacerlo, debido a pequeñas diferencias ocasionadas por redondeo, lo que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? En este valor. Es decir, es válido, pues, siempre y cuando, recalco, siempre y cuando el ajuste no pase de $1, ¿verdad? $1 hacia arriba, $1 hacia abajo, es tolerable, pero más allá de eso, no. A partir de la tabla se puede apreciar los pagos, la cantidad que se paga en cada periodo, en parte sirve para pagar los intereses correspondientes y en parte para amortizar el saldo de la deuda. Lo que hemos recalcado que el pago o renta que se calcula se divide en dos, ¿verdad? Interés y capital. Y las amortizaciones, la parte de cada pago, pago menos interés, que se aplica a la reducción del saldo anterior. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es la amortización. Entonces, de lo que se ha visto aquí, se puede observar que las operaciones de amortización se resuelven utilizando fórmulas de anualidades, recalco, fórmulas de anualidades, de acuerdo con las condiciones de amortización planteadas. Y eso lo quiero recalcar de nuevo por lo que les mencionaba. No es lo mismo una amortización, que es lo que acabamos de hacer, que un fondo de amortización. De hecho, en la tercera clase que vamos a ver sobre este tema, porque en la segunda clase de este tema vamos a ver las distintas variables involucradas, en la tercera clase vamos a entrar ya a esto, fondos de amortización. La amortización parte de valor actual y el fondo parte de una cantidad futura. En esencia, damas y caballeros, eso es. Básicamente, los demás ejemplos tienen que ver exactamente con lo mismo, ¿verdad? Identificando la renta, planteando el detalle acá, solo que aquí este ejemplo, por ejemplo, estamos manejando los pagos mensuales, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo, exactamente lo mismo. Una vez ustedes dominen el apartado de cómo se estructura una tabla de amortización, ya lo demás es carpintería, ¿verdad? Ya lo demás es de bajadita, en piloto automático, para que ustedes tengan ya claridad cómo se construye, ya manejando el apartado en Excel. Entonces, básicamente, damas y caballeros, tenemos dos ejemplos que son iguales en ese sentido, ¿verdad? Las tablitas de amortización. Se comparten los recursos complementarios, que son 4 videotutoriales que tienen que ver con las tablas de amortización. Les sugiero que los revisen, aunque este video quedó más o menos estructurado como que fuera un tutorial también, pero les recomiendo que vean otros, ¿verdad? Para que puedan haber algunos elementos que les mejore el contexto, ¿verdad? Les dé un poco más de perspectiva para que tengan más herramientas para poder trabajar la tarea. Porque la actividad de la semana, esta actividad que está programada, sí es evaluada. Después de haber dado lectura a los contenidos desarrollados en la clase, ingrese a actividad 16, tablas de amortización, y en él, de manera individual, debe resolver los ejercicios asignados para la semana y adjuntar el archivo en el buzón en formato de Excel.
La fecha límite de participación, en teoría, ¿va? Sería, aquí debo corregir, el domingo de la semana 16, pero ya sabemos que tenemos 2 días de margen, ¿verdad? Lunes y martes para entregarlo. Y esta actividad tiene una ponderación del 30% del cómputo 3. En español, esta actividad vale laboratorio 1, ¿verdad? Solo nos quedaría pendiente otra evaluación que es el laboratorio 2 y de ahí entraríamos a lo que es parcial. Entonces, en esencia, tenemos esto, y igual pues nuestras confiables referencias, ¿verdad? Mata y Villalobos, para que tengan ahí ustedes el entorno de la cuestión de los libros aquí, ¿verdad? Más el apartado de los tutoriales, para que ustedes los puedan trabajar correctamente. Preguntas o inquietudes, damas y caballeros, queda abierto el espacio para que las puedan hacer. Sí, Lick, solo quería comentar, fíjese que el contenido de la semana pasada, no sé si es que está bloqueado o qué será, si no lo habilitó usted, porque no lo pude abrir. El de la semana pasada. Sí, En este momento reviso, Carlos, permítame un segundo. ok. Muy bien, veamos. Aquí tenemos el detalle en Canvas de la semana que estamos viendo, ¿verdad? La actual. Y aquí tenemos lo de la semana anterior. Y aquí están los detalles de los contenidos. Semana 15, evaluación, clase, de esto el video donde está el enlace y todo. No sé si puede verificar, Carlos, porque sí están habilitados. Carlos, no sé si queda clara la situación por ahí. Sí me aparece, pero a la hora de darle clic en quererlo abrir no me permite, como que solamente es un texto, se ve. De veras, ok. Veamos. Aquí. Semana 15, ¿va? Diferidas. Vamos a ver. Bien raro, quizás sea algún problema de conectividad porque sí funciona, sí lo despliega. Podemos ver acá que sí está habilitado y tiene la capacidad de poder ser navegable, pues entonces no sé, habría que verificar ahí. O no sé, Carlos, si lo requiere, pues se le puede enviar mediante mensajería interna, ¿verdad? El archivo o al correo, no habría ningún problema. Y usted me comenta, si es necesario hacerlo, pues lo podemos hacer con todo gusto, no hay inconveniente. Sí, está bien, y porque yo realmente no lo puedo abrir, no me permite, como que solamente texto se mantiene ahí y le doy clic y no lo puedo abrir. Ok, entonces, mándeme un mensaje por Canvas en la mensajería interna con su correo o así directamente para que yo le suba el archivo al mismo mensaje. Ok, está bien. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Otra duda o inquietud, compañeros? Porque la actividad de la semana aquí la tenemos y la evaluación es esta, ¿verdad? Donde pueden ver ustedes. La evaluación es esta, solamente son 2 ejercicios, ¿verdad? Tiene que ver con la adquisición de una computadora por parte de un estudiante mediante 6 pagos con un interés 12% anual mensualmente. Y la otra es la tabla de amortización para deuda de 12.500 mediante cuotas de 1.400 al 8% mensual. Se desconoce el número de pagos, por lo que deberá considerarse pagos iguales hasta saltar la deuda. Es decir, el único desafío aquí es de que ustedes construyan la tabla paso a paso, ¿verdad? No van a poner tantos periodos y después solo van a arrastrar la información de la celda, sino que tienen que irla construyendo por partes, ¿verdad? Entonces, ese sería como el único detallito ahí, que es como el desafío que les presenta, porque esta primera es igual a la que hemos visto, esta otra es la que tiene esa particularidad, ¿verdad? Para que ustedes vayan ubicando cómo es que se trabaja con las tablas de ¿Cómo así? amortización. No sé si podría explicar algún ejemplo.
Vaya, básicamente, les voy a compartir acá. Aquí en Excel. Teníamos el ejemplo anterior de que teníamos 5 trimestres, ¿verdad? Porque ya teníamos el plazo. Pero en el caso de ese ejemplo que está en la tarea, aquí, como se desconoce el número de pagos, cuando teníamos esto, según lo habíamos construido acá, ¿verdad? Lo que habíamos hecho, esto estaba vacío, porque sabíamos que llegaba hasta aquí. Entonces, solo sombreábamos y arrastrábamos. Y ya resolvíamos, ¿verdad? Hasta acá. Pero como en el caso de este otro ejemplo, se desconoce el número de pagos, entonces hay que ir haciendo fila por fila, ¿verdad? Una por una, hasta que la deuda se extinga. Es decir, no podemos crear una tabla así exacta con tantos periodos porque el número de periodos es desconocido. Entonces, aquí pueden hacerlo ustedes de esa manera, poco a poco, e irle construyendo. ¿Cuál es la característica del resultado al final? Que llega hasta este punto, hasta que esté cercano a cero o llegar a cero si fuera el caso, ¿verdad? Pero no lo pueden hacer así de una sola vez porque hay que ir creando fila por fila, ¿verdad? Fila por fila. Esa sería la única diferencia. Un consejo que les puedo dar, por ejemplo, son 12.500 y se va a pagar mediante cuotas de 1.400. Entonces, si tenemos una idea, ¿verdad? 12.500 y los pagos van a ser de 1.400, yo podría esperar aproximadamente 8 pagos o entre 8 y 9. Entonces, esta tabla no tendría sentido, sino que sería construirla para 8 o 9 periodos. ¿Por qué? Porque se supone que con 1.400 yo voy a pagar una deuda de 12.500. Ya con eso pueden ustedes hacerse ustedes una idea cuántas filas va a llevar esa tabla. No exactamente 8, no exactamente 9, puede ser que una o la otra, ¿verdad? Pero sí a ustedes les da una idea. ¿Por qué es esto? 12.500 entre 1.400. No sé si queda clara ahí la inquietud. Sí, le queda claro. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda o inquietud, compañeros? Buenos días, sí. Yo tengo Buenos días. una duda. Dígame, Tania. Con el primer ejercicio yo lo realicé y cuando lo hago en Excel me queda menos un centavo en el saldo. Ok. Y cuando lo hago así junto con la calculadora, me queda menos 1.25. Menos $1 con 25 centavos. Ajá. Entonces el problema es que a la hora de que lo hace en la calculadora, algún detalle de aproximaciones le puede estar afectando, porque el resultado, según me lo comenta usted en Excel, no tiene ningún problema. En teoría, usted estaría pagando más en la última cuota que lo que necesitaría, porque cuando le aparece menos un centavo, es porque usted está pagando más. Entonces no habría problema, no hay inconveniente que salga negativo. Pero no sé si el problema está a la hora de que saqué el interés. Es que eso podría ser porque el interés se caracteriza porque lo aplicamos según la capitalización, ¿verdad? Mensual, trimestral, etcétera, y eso lo aplicamos directamente al saldo, que es la última columna que está construida en la tabla. Entonces, Sí, ajá, porque el ejercicio dice 12% anual capitalizable mensualmente. Entonces yo lo hice entre el 0.12 entre 12 ajá, correcto, y me da 0.01. exacto. Entonces así lo he hecho. E igual cuando ya se lo aplico a la fórmula, lo multiplico los 725 que se supone que es La al deuda. contado Ujú. y por el 0.01 y de ahí lo divido entre el 1 menos, en paréntesis 1 más 0.01 que es el porcentaje que me dio, Elevado a menos la, 6 que son los ajá, pagos. exacto, elevado a la menos 6, exacto. Sí, así sería porque cuando no lo dice, porque podemos ver acá, aquí podemos ver que indica elaborar una tabla de amortización para el siguiente problema. Un estudiante quiere una computadora de crédito que tiene como precio de contado 7.25. Eso es lo que vale hoy. No habla de que se da enganche, de que se da prima, nada. Este es el valor a considerar. Que se va a liquidar en 6 pagos iguales vencidos. Y dice, la tasa de interés que se aplica es 12% anual capitalizable mensualmente. Significa que estos pagos deberían ser mensuales.
para que podamos tener coherencia entre pago y tasa, porque no dice lo contrario. Entonces lo que usted ha dicho es correcto, así se tiene que hacer. Probablemente, como le digo, a la hora de utilizarlo en la calculadora, algún detalle por ahí puede que se haya colocado un valor que tal vez no era, o probablemente a la hora de las aproximaciones, va. Pero sí, el resultado que da en Excel veo que es un poco más cercano a la respuesta, por el hecho de que le da menos un centavo. Entonces, eso, como les digo, significa que si usted debe 98 centavos y usted paga 99 para la persona que usted le dio, a que usted le dio el dinero, ese es un centavo en exceso, o sea, un centavo que se está pagando de más. Por eso queda menos uno la deuda, ¿verdad? Entonces, yo no le vería inconveniente. Como de todos modos lo vamos a trabajar en Excel, así lo puede presentar. Solo que tal vez ahí, si le queda el espacio, revíselo cuando ya lo haga con calculadora, hágalo un poco más despacio, con detalle, teniendo el cuidado ahí de ver qué datos se está colocando a la hora de hacer la tabla, ¿verdad? Porque el problema no es tal vez la anualidad, sino la tabla cuando la está construyendo. Ok, está bien, Lick. Gracias. Bueno, a la orden, muy bien. ¿Otra inquietud, jóvenes? ¿No hay dudas? Siempre queda habilitada hasta el martes, ¿verdad? Sí, sí. Y siempre yo debo respetarle el calendario que maneja la universidad en función de las fechas, pero como no puedo pedirles que hoy mismo hagan algo que hoy hemos discutido en clase, se les dejan 48 horas para que lo puedan hacer, no hay problema. ¿Otra duda, jóvenes? No, solamente quería comentar que esos ejercicios es mejor hacerlos en Excel porque así que en la calculadora a veces dan muchos problemas. No, es O correcto, sea, es correcto. es más exacto en Excel los datos. Sí, es decir, es cierto que en Excel puede haber mucha más exactitud, ¿verdad? A la hora de trabajarlo. Y de hecho la tarea sí lo pide, ¿verdad? Que sea en un archivo en Excel. Sin embargo, mi sugerencia es que también traten de hacerlos a pie, como dicen, para que conozcan cómo se construye la tabla, porque si bien es cierto, Excel es una maravilla en ese aspecto, pero es bueno tener la experiencia de cómo se construye. Como les digo, esta es una clase que se desarrolla en 2 horas, puedes hacer una tabla de estas en un salón de clase, construyéndola paso a paso, ustedes con la calculadora y el docente escribiendo en la pizarrón, ¿va? Pero como les digo, no se puede, ni modo, porque las actividades presenciales se suspendieron, pero sí, yo recomiendo por lo menos que para que tengan la experiencia, que trate de hacerlo así mediante calculadora, aunque el trabajo se presente en Excel, ¿verdad? No sé ahí, Carlos, si queda claro. Chile. Ok, perfecto. Muy bien, excelente, jóvenes. Creo que por aquí estaríamos llegando. Ya estamos dándole cumplimiento al tema de este día. Por el momento creo que estamos bastante bien. Voy en este momento a cancelar la grabación para que nos quede